Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Hoy conversaremos con el maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su maestría la acreditó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Querido Víctor, es un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Jorge, muchísimas gracias. Con el gusto de podernos encontrar nuevamente. Muchas gracias. Oye, quisiera relacionar varios hechos noticiosos. El primero de ellos, ese evento que dejó 14 muertos, ocurrido en Texcaltitlán, en el sur del Estado de México. Los comuneros, los campesinos, cansados de las extorsiones del cobro de piso, emboscaron a una célula del cártel de la familia michoacana. Otro que ha trascendido, uno de los periódicos capitalinos lo refiere, el periódico El Independiente, que el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de ese país, han aprobado recursos para que por primera vez elementos del ejército de los Estados Unidos y de la CIA persigan al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa, jefaturado por los hijos del Chapo Guzmán. Y por último, el presidente de la República estuvo el domingo en el Estado de México, donde fue, por cierto, la emboscada de comuneros a pistoleros, a sicarios de la familia michoacana. Allí, el presidente de la República dijo que se va tranquilo, le quedan 9 meses de gobierno, que se va con la conciencia tranquila. Tu servidor veía las estadísticas y en lo que va del presente sexenio ya van más de 174,000 asesinatos violentos, crímenes con premeditación, alevosía y ventaja. Si sumamos esto a los más de 800,000 muertos que dejó la pandemia de COVID-19 en México, este sexenio, el de López Obrador, tendrá más de 1 millón de muertos, pero el presidente dice que se va con la conciencia tranquila. Querido Víctor, hice una introducción compleja, cargada de datos, pero me parece que todos estos datos son importantes. Te ruego tu análisis, por favor. Mira, querido Jorge, lo que acabas de describir es justamente la realidad que vive la inmensa mayoría de personas en nuestro país. La condición de lo que sucedió en el Estado de México, querido Jorge, fue simple y sencillamente que la población no toleró más, no aguantó más esta circunstancia de vejamiento, esta circunstancia de sometimiento, y finalmente se rebelaron, como suele suceder respecto de gran parte de la población mexicana que tiene un límite también para el abuso. Y cuando hay vacío de poder, querido Jorge, cuando no hay autoridad, finalmente somos los particulares, y la forma que encontraron los pobladores de esta comunidad del Estado de México fue justamente hacerle frente a este grupo criminal, a este grupo de la delincuencia organizada. Y esto, querido Jorge, no es más que reflejo justamente de la ausencia de poder de un gobierno al que no le importa a su población, al que no le importa lo que le pase siempre y cuando ellos mantengan el poder y mantengan los privilegios de estar en el mismo. Escuchaba a la gobernadora Delfina Gómez en una profunda mediocridad, en una profunda incompetencia, llamando
en auxilio a las fuerzas federales. Tenemos a un presidente de la República, un indolente, un sinvergüenza, un descarado, que simple y sencillamente tiene la cara dura, Jorge, porque no hay otra expresión para referirse a alguien que como jefe de Estado, siendo responsable de la seguridad de los mexicanos, de la seguridad pública y de la seguridad que tiene que ver con el sistema de salud, diga que se va tranquilo, que se va con la conciencia tranquila después de más de 1 millón de muertos durante su sexenio, querido Jorge. Es simple y sencillamente intolerable, no se puede entender el tamaño de descaro. Y el otro aspecto es, pues simplemente la consecuencia de esta ausencia de gobierno respecto de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo habíamos comentado ya hace algún tiempo, que ellos no iban a tolerar ni iban a seguir, digamos, esperando resultados de esta política de abrazar a los delincuentes y no someterlos, y que finalmente ellos encontrarían la forma de hacerles frente. Y esta reacción de el Pentágono tiene que ver justamente con esto, querido Jorge, pero además no solamente pone en riesgo nuestras relaciones bilaterales, sino que además pone en riesgo nuestra soberanía, querido Jorge. Y este puede ser lamentablemente el pretexto para eh, invadir algunas otras esferas que pudieran ser mucho más delicadas. Pero, insisto, querido Jorge, se lo debemos a un desgobierno que inició prácticamente desde el primer día que asumió el presidente López Obrador. Querido Víctor, cuando hablas de que el gobierno de los Estados Unidos intervenga en otras esferas de la vida nacional, ¿cómo a cuáles te refieres? Mira, querido Jorge, el tema de la seguridad pública es un tema que nos compete exclusivamente a los ciudadanos y al gobierno de México. Y una cuestión que tiene que ver con el combate al crimen organizado podría trasladarse a aspectos de seguridad pública y a invasiones de libertades de los ciudadanos mexicanos. Y esto me parece sumamente delicado y desde luego también a intervenir en aspectos gubernamentales que puedan incidir en las decisiones de la relación bilateral. Me parece que este desgobierno, querido Jorge, abre la puerta a estas posibles, digamos, intervenciones por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, tomando como pretexto justamente un desgobierno frente al crimen organizado, pero que pudieran ampliar estas incidencias respecto a sus intereses. Que los Estados Unidos espíen a los ciudadanos mexicanos en México. Sí, claro, por supuesto, querido Jorge, me parece que el hecho de que ellos pretendan intervenir en el combate a la delincuencia organizada en nuestro país a través de sus diferentes organismos de inteligencia y de seguridad, abre esa posibilidad y esto me parece gravísimo porque sería, digamos, incidir o influir en aspectos de la vida pública y política de nuestro país, lo cual sería intolerable, pero, insisto, querido Jorge, propiciado por este desgobierno. En plena precampaña, a poco de que comiencen las campañas presidenciales y para la renovación del Congreso. Querido Víctor, siempre es un verdadero placer conversar contigo. Gracias por tu análisis y nos encontraremos muy, muy, muy pronto, Dios mediante. Al contrario, querido Jorge, un placer, un abrazo afectuoso para ti y todos nuestros amigos, como siempre. Ese abrazo está correspondido. Le damos nuestra gratitud, la reiteramos a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber inspirado, por hacer posible esta serie de entrevistas con el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Y le agradecemos a usted porque, como siempre decimos, usted hace posible este programa porque nos ve, nos oye y participa. Abríguese, apapáchese, tómese sus tecitos calientes, su calcito sabroso y nos encontramos muy pronto aquí
en Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Hasta la próxima.